a avanzar la conferencia de peritonitis aguda y me voy a tomar un par de diapositivas para explicar la diferencia entre un abdomen agudo quirúrgico y una peritonitis aguda. En primer lugar, es muy importante establecer esta diferencia, toda vez de que existe mucha discrepancia, fundamentalmente en el hecho de que ustedes confunden los términos, ¿sí? Vamos a describir exactamente lo que es un abdomen agudo quirúrgico y un cuadro peritoneal para que esté este concepto claro. En primer lugar, hay que decir que el abdomen agudo quirúrgico es una entidad multisindrómica, compleja, caracterizada por dolor abdominal como manifestación primaria y ocasionada por múltiples etiologías de inicio insidioso o brusco que toma aproximadamente 24 a 48 horas como máximo y que requieren una cirugía que debe ser realizada en menos de 6 horas. Entonces, este concepto claramente está mostrando de que el dolor abdominal es el síntoma cardinal de un abdomen agudo quirúrgico, pero que obedece a múltiples cuadros, es decir, a todas las patologías que puedan haber en la cavidad peritoneal y, por lo tanto, además, como punto común, es que requiere una cirugía para ser tratada. Por lo tanto, estamos hablando de un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Primera cosa, no me funciona el curso. Por lo tanto, para resumir de una manera gráfica, el abdomen agudo quirúrgico está causado por cualquier tipo de agresión al compartimento peritoneal y a sus órganos que ocasiona un dolor abdominal como síntoma cardinal. Esa es la parte más importante. Y que la prosecución del cuadro clínico va a desencadenar una fisiopatología intraabdominal y sistémica grave con potencial muerte, es decir, puede ocasionar perforación intestinal, sepsis, etcétera, y muerte. Y por lo tanto, además va a requerir diagnóstico y tratamiento precoces. Habíamos hablado de que un cuadro que tiene que ser resuelto en 6 horas para evitar que este cuadro siga en la evolución natural. Y por lo tanto, finalmente requiere potencialmente un tratamiento quirúrgico. Para que tengamos la clasificación del abdomen agudo quirúrgico claro, el cuadro peritoneal solamente constituye la primera parte, la primera fase del abdomen agudo, es decir, el abdomen agudo peritonítico, es decir, la peritonitis aguda. Otro tipo de cuadros son el abdomen agudo traumático, ya sea con un trauma abierto o un trauma cerrado, el abdomen agudo obstructivo, es decir, obstrucción intestinal, y finalmente el abdomen agudo isquémico vascular, donde en nuestro medio el más importante siempre va a ser la isquemia mesentérica, o sea, los diferentes componentes de lo que se conoce como síndromes de isquemia mesentérica. Y además, cuando hablamos de vascular, también se refiere a un aneurisma de aorta roto. Por lo tanto, el abdomen agudo peritonítico, o sea, la peritonitis aguda, solamente va a ser uno de los componentes del abdomen agudo quirúrgico. Ahora bien, para entrar en materia, a mí me interesa formular algunos, creo que se salió. ¿Sí me están viendo? Sí, doctor, se puede ver la presentación. Está en generalidades de anatomía. Sí, no sé qué ha pasado, pero voy a intentar. Denme un segundito. Bueno, entonces, el peritoneo, para que entremos en materia, lo que necesitamos saber son algunas características de la cavidad peritoneal. Y para esto hay que decir que el peritoneo es una membrana serosa que tapiza la cavidad peritoneal, que está dividida en 2 hojas, una hoja parietal y visceral. En realidad es una sola hoja que está plegada sobre sí misma, por lo tanto, a manera de un sobre, hace o crea un espacio después de recubrir las vísceras y por lo tanto la pared abdominal por arriba. Por lo tanto, de esa manera van a quedar subdivididas la hoja parietal y visceral, pero en realidad es una especie de sobre, ¿no? Es decir, es una membrana entera plegada sobre sí misma. Al revestir la cavidad peritoneal, recubre las estructuras y órganos intraabdominales, como es lógico pensar, y va además contener un ultrafiltrado que está aproximadamente entre 50 y 100 ml de líquido seroso con función lubricante y donde uno de los elementos más importantes para evitar la fricción entre las asas intestinales es la presencia de surfactante.
Por otro lado, también hay que decir que la celularidad es de aproximadamente 2.000 a 3.000 células por milímetro cúbico, lo que, en otras palabras, corresponde a un trasudado. El peritoneo o el mesotelio, el mesotelio es un epitelio, digamos, especial, está formado por un monoplano sobre una membrana basal, sobre una lámina aerolar vascularizada e inervada, y por lo tanto, además, va a tener algunas características importantes. No logro pasar la diapositiva. Permítanme detener un segundito para volver a presentar, porque no sé qué coños pasa. Está bien nomás, doctor. Ahora sí. Además, hay que recordar la forma, la estructura histológica que tiene el peritoneo, especialmente en los espacios subdiafragmáticos derecho e izquierdo, donde donde se produce el mayor intercambio de líquidos. Y a este nivel se forman unos estomas, y los estomas son como una especie de receptáculos que están inmediatamente detrás de las uniones intercelulares y que comunican toda la cavidad peritoneal con el sistema linfático. Por lo tanto, aquí va a pasar el conducto linfático y luego al sistema circulatorio general, y por lo tanto la posibilidad de que exista un paso de gérmenes de la cavidad peritoneal a la circulación sistémica es muy rápida, aproximadamente en 6 minutos. Las células mesoteliales pueden secretar gran cantidad de mediadores de inflamación, por lo tanto estamos hablando de que al ser el mesotelio, toda la estructura que recubre el peritoneo tiene una gran cantidad de mediadores de la inflamación, y cuando existe una anoxa, esta se desencadena y por lo tanto se liberan gran cantidad de mediadores de la inflamación. Si bien es cierto la absorción de líquidos puede realizarse en algunas otras partes, pero casi sin mayor trascendencia, la mayor absorción se realiza a nivel de los espacios sufrénicos. Por otro lado, los epiplones también tienen una gran cantidad de macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Además, acuérdense de la característica de los epiplones que intentan migrar hacia donde existe un foco infeccioso y bloquearlo, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad que tiene el epiplón de producir ese tipo de bloqueos es también manifiesta. La inervación deviene de dos orígenes, como estamos hablando de la pared peritoneal, de origen nociceptivo, y protopática de las vísceras, es decir, a través del sistema nervioso autónomo. También es muy importante saber los espacios peritoneales y cómo están constituidos. Acuérdense, todos ustedes ya hemos debido escuchar que la cavidad peritoneal se divide en un espacio supramesocólico y un espacio inframesocólico, dependiendo de la inserción oblicua de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, del mesocolon transverso, y por lo tanto, de esta manera van a quedar conformada un espacio supramesocólico y un espacio inframesocólico. El espacio supramesocólico está subdividido en 3 espacios que son claros, el sufrénico derecho y el sufrénico izquierdo, ambos dos divididos por el ligamento falciforme, que va a ser la continuación del ligamento redondo, y que luego se va a dividir hacia cada lado del hígado, formando lo que va a llegar a constituir en la cara hepática, la zona descubierta del hígado. Y finalmente el espacio subhepático o espacio de Morrison. En la parte inferior se van a considerar 4 espacios, el espacio pélvico lo vamos a considerar aparte, que devienen de la inserción del mesocolon del intestino delgado. Por lo tanto, la inserción del mesocolon del intestino delgado va a producir un espacio que se conoce como parieto colónico derecho, intermesentercolónico derecho, y un espacio conocido como intermesentercolónico izquierdo. Entre el colon y la pared se va a constituir un espacio parieto colónico izquierdo y al otro lado un espacio parieto colónico derecho. Y como les había mencionado, el espacio pelviano se lo considera de manera independiente, toda vez que tiene un límite claro que deviene del límite anatómico producido por la pelvis,
y por lo tanto, la sínfisis del pubis, las espinas ilíacas anterosuperiores, el sacro por detrás y las crestas ilíacas, que ese va a ser el límite superior del espacio pélvico. Por lo tanto, de esta manera constituidos los espacios peritoneales, ¿sí? Estos espacios, además, son muy importantes en lo que se conoce como la dinámica de fluidos, es decir, la forma de reabsorción de los líquidos dentro de la cavidad peritoneal. Ahora bien, cuando hablamos de un poco de la fisiología de la cavidad peritoneal, debemos decir que el peritoneo es una membrana semipermeable que tiene en superficie algo parecido a la superficie cutánea. Por lo tanto, en este sentido no me gusta dar una cifra, 1.8 o 2 metros cuadrados, porque depende fundamentalmente del biotipo de una persona. Si una persona es una persona grande, pues tendrá cuadrados. Y si una persona es chica, probablemente tendrá pues unos 60 metros cuadrados. Por lo tanto, es similar a la superficie cutánea. Esta membrana permite el paso de manera bidireccional, tanto de agua, electrolitos, péptidos y moléculas pequeñas en ambas direcciones. Por lo tanto, es un espacio muy dinámico. También hay que decir que las fuerzas de concentración osmótica y hidrostática controlan el movimiento de los líquidos para que este paso sea a través de lo que se conoce como transporte pasivo, pero también existe un transporte activo. La albúmina, los electrolitos y la urea se transportan libremente entre ambas direcciones, y esta es una cosa muy importante, toda vez de que ustedes saben muy bien que en la insuficiencia renal crónica, la diálisis peritoneal se utiliza como un sistema de reemplazo renal y por lo tanto se aprovecha esta condición de que la urea discurre muy rápidamente entre ambas direcciones. Por eso es que cuando se pone un líquido osmóticamente activo, jala urea y por lo tanto va a conducir a lo que se conoce como diálisis peritoneal. Pero por otro lado, cuando ya hablamos de que existe una noxa una transgresión a nivel de todo el tránsito gastrointestinal, las toxinas bacterianas van a ser rápidamente absorbidas, es decir, sea donde se produzca la lesión a nivel del intestino, estas rápidamente van a llegar hacia los espacios sufrénicos derecho e izquierdo, se van a reabsorber a través de la circulación linfática y en 3 minutos ya van a estar en la circulación del conducto torácico y en la circulación sanguínea en 6 minutos. Por lo tanto, definitivamente la posibilidad de que un cuadro peritoneal se desarrolle muy rápido existe, ¿no? En base a la fisiología. Y acuérdense que todo lo que aumenta, lo que signifique aumento de la presión intraabdominal, va a aumentar la posibilidad de que el flujo sea mucho más rápido. Por lo tanto, por ejemplo, este es uno de los principios cuando existe muchos líquidos o algún tipo de alteración intraabdominal que va a aumentar la presión intraabdominal y por lo tanto va a hacer que las toxinas bacterianas lleguen mucho más rápido hacia el espacio circulatorio linfático y luego sanguíneo. También gracias a la extensa superficie y potencial peritoneal, gran cantidad de líquidos son movilizados. La presencia de contaminantes en cavidad peritoneal rápidamente es absorbida y pasa a los espacios linfáticos y pleurales de una manera muy rápida y de una manera brusca. Entonces, ¿cómo podemos definir la peritonitis aguda después de conocer estos conceptos, primero anatómicos y luego funcionales, como un proceso inflamatorio agudo de la serosa peritoneal independientemente de su etiología? O sea, en otras palabras, es un nombre genérico que se da cuando existe una noxa de la membrana peritoneal. Por lo tanto, es una patología definitivamente muy frecuente que conlleva una morbimortalidad alta y está sujeta a complicaciones múltiples y complejas, no siempre previsibles y por ende generadora de altos costos. La peritonitis es uno de los cuadros de diferente origen que se ven frecuentemente en un servicio de urgencias. Desde un punto de vista de las clasificaciones que hay para la peritonitis aguda, pueden estas ser clasificadas a través de su extensión en peritonitis localizadas o difusas y en peritonitis localizadas o focalizadas, quise decir, y peritonitis generalizadas o difusas. ¿De qué depende que sea una peritonitis localizada? Cuando existe uno de los espacios peritoneales tomados y peritonitis generalizada cuando existen 2 o más espacios peritoneales tomados. Desde un punto de vista del agente causal, la peritonitis puede ser séptica cuando está ocasionada por bacterias, puede ser peritonitis química, donde digamos, el ejemplo más
más clásico es una úlcera perforada que al principio produce una peritonitis química muy rápida, la presencia de sangre, la presencia de talco o algún otro elemento foráneo del organismo, y la peritonitis física que está producida por radiación, es decir, la peritonitis actínica. Ahora bien, otra de las cosas que para mí son bien importantes son establecer las diferencias y las características fundamentales de la peritonitis por su origen. La peritonitis primaria, como su nombre menciona, es una peritonitis de origen hematógeno, es decir, los gérmenes van a llegar a la cavidad peritoneal a través de la vía sanguínea y por lo tanto, generalmente al ser de etiología pulmonar, van a ser monobacterianas. En los niños está causada por estreptococos y en los ancianos fundamentalmente por el neumococo, por eso es que hablaba de un foco pulmonar. Por otro lado, la peritonitis primaria, ¿sí?, se presenta en algunos pacientes que tienen un factor de riesgo. Este factor de riesgo se conoce como cirrosis o insuficiencia renal crónica. No es que todo paciente que tenga cirrosis e insuficiencia renal crónica va a tener peritonitis primaria, sino quiere decir que aquel paciente que tenga dolor abdominal como manifestación, pero que además esté cursando con un foco neumónico y que empieza con un cuadro peritoneal y además es cirrótico e insuficiente renal, nosotros estaremos ante la posibilidad diagnóstica de una peritonitis primaria. Eso quiere decir. Por lo tanto, en la peritonitis primaria, el tratamiento no es quirúrgico, por un lado, y finalmente solo requiere tratamiento antibiótico. Generalmente, al ser un neumococo el germen, una cefalosporina de tercera generación es suficiente como para cohibir este cuadro. Por lo tanto, no es de tratamiento quirúrgico. En relación a la peritonitis secundaria, sí esta ya habla de una disrupción del tracto gastrointestinal y por lo tanto, al ser una disrupción del tracto gastrointestinal, ya es polimicrobiana. Y al ser polimicrobiana depende mucho del inóculo bacteriano dependiendo de la altura de donde se presenta la disrupción del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, sabemos muy bien que a nivel del estómago, obviamente lo primero que va a salir es jugo gástrico y por lo tanto ácido clorhídrico, pero que los gérmenes ahí son muy raros, son muy escasos, algunas cepas de estreptococos, pero a medida que vamos discurriendo en el intestino delgado hacia el hilo terminal, la cantidad de gérmenes aumenta mucho en relación a gram negativos y anaerobios, pero fundamentalmente gram negativos. Y llegando al cono secal, es decir, al ciego, se multiplica por 30 la cantidad de anaerobios en relación a los gérmenes gram negativos. Por lo tanto, cuando existe una peritonitis secundaria, siempre va a ser polimicrobiana, siempre va a requerir cirugía y siempre vamos a requerir un esquema biasociado, tanto para gram negativos cuanto para anaerobios. Y finalmente la peritonitis terciaria, que desde el punto de vista de la definición, se puede definir como una peritonitis residual, pero entendiéndose no como peritonitis que no ha sido bien tratada. Eso no es cierto. Es una peritonitis secundaria adecuadamente bien tratada, que por alguna causa los gérmenes han desarrollado multiresistencia a los diferentes antibióticos que se está empleando y por lo tanto no han sido susceptibles de ser eliminados. Y al no haber sido eliminados, ¿sí?, estos gérmenes van a seguir produciendo un cuadro peritoneal. Generalmente estos gérmenes multiresistentes no son productores de pus, por lo tanto no va a haber colecciones localizadas organizadas, sino más bien el diagnóstico va a ser un poco más bien retrógrado. También es importante conocer la clasificación de Altemeyer en relación a las heridas quirúrgicas. Sabemos bien que esta clasificación también se relaciona de una manera directa con la posibilidad de infección del sitio operatorio. Una cirugía limpia, sin disrupción de ningún tracto y sin contaminación, no puede infectarse más del 1 al 3%, ¿sí? Una cirugía limpia contaminada que se define como la disrupción del tracto gastrointestinal, pero absolutamente controlada, sin ningún tipo de transgresión de la técnica quirúrgica, ¿sí?, que puede haber una contaminación hasta el 7%, o sea, una infección del sitio operatorio hasta el 7%, y las heridas contaminadas y las heridas sucias, donde casi es más del 40 al 50% de infección,
En la cirugía contaminada es cuando hay una disrupción del tracto gastrointestinal descontrolada, con salida de líquidos, con transgresión de la técnica quirúrgica. Y finalmente la cirugía sucia infectada es una herida contaminada, heridas tardías, es decir, de varias horas, de varios días, con isquemia, con infección, con pus, con perforación de vísceras y obviamente con contaminación fecal y cuerpos extraños. Esta clasificación también me parece importante. Ahora bien, en relación, nosotros nos vamos a obviamente ocupar más de la peritonitis secundaria, que es la que generalmente nosotros tratamos, y vamos a decir que dentro de la microbiología el germen más frecuente, o sea, los gérmenes más frecuentes van a ser los gérmenes saprofitos de la flora intestinal normal. Por lo tanto, la mayor cantidad de gérmenes será Escherichia coli, Klebsiella y Klebsiella especies, ¿no? Especies de Klebsiella, y además de algunos otros como el Streptococcus, Protus, Enterococcus, Pseudomonas, y dentro de los anaerobios fundamentalmente el Bacteroides fragilis, ¿sí? Esta es la flora normal con la que nosotros nos enfrentamos, generalmente gram negativos, el Escherichia coli, Klebsiella y los anaerobios. Ahora bien, una vez de que existe una noxa, una transgresión de algún tipo de ruptura en el tracto gastrointestinal, la respuesta inflamatoria peritoneal es similar a la respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, utiliza las dos vías comunes de los mecanismos, tanto humorales cuanto celulares. Esta respuesta inflamatoria es desencadenada por causas infecciosas, no infecciosas, de cualquiera de los dos tipos. Ahora, hay que hacer una diferenciación fundamental entre lo que es contaminación, infección y sepsis. Contaminación no es otra cosa sino la presencia de gérmenes en cavidad peritoneal sin respuesta inflamatoria. Es decir, yo estoy operando una vesícula, por alguna razón la vesícula se rompe, sale contenido biliar, yo aspiro y eso se conoce como contaminación, no ha producido ningún tipo de respuesta inflamatoria, no tiene ninguna trascendencia en la fisiopatología de un cuadro séptico. Infección es la presencia de gérmenes en cavidad peritoneal que ya ocasionan una respuesta local. Y finalmente, sepsis será la presencia de gérmenes en cavidad peritoneal que ya han llegado a la circulación sistémica y han ocasionado una inflamación sistémica, una respuesta tanto humoral como celular generalizada. Dentro de la fisiopatología de la peritonitis aguda, obviamente van a haber muchos factores que van a ser los que van a determinar o no la severidad de la infección. Y los más importantes serán obviamente la fuente contaminante. Por ejemplo, si es que existe una perforación de colon, siempre va a ser una fuente contaminante muchísimo mayor que en intestino delgado o que en estómago, porque eso va a llevar a una peritonitis fecal. Y la peritonitis fecal tiene no solo una gran cantidad de gérmenes gram negativos, sino fundamentalmente anaerobios. Por lo tanto, la fuente contaminante es uno de los factores más importantes en la severidad de la infección. Segundo, el tamaño del inóculo. Tercero, la duración de la contaminación. Si es que la contaminación ha estado por mucho tiempo, va a desencadenar una respuesta local y luego sistémica. La presencia de sustancias adyuvantes, es decir, de cuerpos extraños, el sinergismo bacteriano, en el caso de que existe inmunosupresión del paciente, pacientes con inmunodepresión de cualquier origen, cáncer, HIV, cualquier tipo de inmunodepresión, la edad del paciente, es decir, obviamente no es lo mismo un paciente de una edad menor frente a un paciente mayor que además tiene otras comorbilidades, y también esta va a estar relacionada con las defensas del huésped. Todos sabemos que un paciente ansioso, mayor, siempre va a tener menor posibilidad de defensas. Por lo tanto, la severidad de la infección va a depender de todas estas características, no solamente del inóculo, sino también del paciente. Esto va a determinar que se ocasionen diferentes manifestaciones clínicas de grado variable en respuesta a la respuesta inflamatoria y fundamentalmente van a depender de la etiología. Como hace un rato les mencionaba, si hay una perforación de colon, obviamente la manifestación clínica va a ser muchísimo más séptica, más rápida, el tiempo de evolución, y si es una peritonitis localizada, obviamente habrá un dolor relacionado con el sitio anatómico comprendido, o será generalizada cuando existe
existe un dolor generalizado, distensión abdominal, fiebre, compromiso del estado general y ausencia de ruidos hidroaéreos, entonces ya obviamente ya estaremos hablando de un cuadro de una peritonitis generalizada. Si estamos hablando de que la manifestación más importante de un cuadro peritoneal es un dolor abdominal, pues obviamente también nos tenemos que referir a los tres tipos de dolores que existen en la cavidad peritoneal. El primero, que es el dolor visceral, que es un dolor originado por estiramiento, por distensión, torsión y contracción de las vísceras abdominales. Por lo tanto, es un dolor gravativo que siempre va a estar localizado a nivel de la línea media y que se transmite por fibra C, ¿sí? Y que si bien su localización es imprecisa, es gravativa, pero siempre va a ser en la línea media. Y esto está determinado por los dermatomas que dan origen a los diferentes órganos. En otras palabras, todos aquellos órganos que deriven del intestino primitivo anterior dolerán en el epigastrio, o sea, siempre en la línea media, a nivel del epigastrio, es decir, estómago, hígado, vías biliares, páncreas, hasta el ángulo de Treitz. Todos los órganos provenientes del intestino primitivo medio dolerán cerca del ombligo, serán periumbilical, por lo tanto, estaremos hablando del mesogastrio, y todos los órganos que devienen del intestino primitivo medio serán desde el ángulo de Treitz hasta el ángulo hepático del colon, es decir, incluye apéndice. Por eso es que el dolor inicial del apéndice es a nivel del mesogastrio y luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Y finalmente, los del intestino terminal, del intestino primitivo terminal, dolerán a nivel del hipogastrio, donde fundamentalmente están localizados el colon, el ano, el recto, incluyen los órganos retroperitoneales como los riñones, los uréteres y los órganos genitales femeninos en las mujeres. El segundo tipo de dolor es un dolor parietal, es decir, si estamos hablando de parietales porque ya hay un compromiso de la irritación peritoneal, por lo tanto, típicamente es muy localizado, es agudo y es resultante de la irritación peritoneal de la región anatómica comprendida. Se transmite por fibras A delta, se distribuyen muy bien en piel y músculos y conducen dolores agudos y repentinos bien localizados, secundarios a una lesión reciente. Por ejemplo, si es que es páncreas, dolerá en epigastrio; si es una enfermedad ulcerosa péptica, dolerá en epigastrio; si es una colestitis aguda, dolerá en el hipocondrio derecho; si es un divertículo de Meckel, dolerá en fosa ilíaca izquierda; si es un divertículo perforado de colon, dolerá en fosa ilíaca izquierda; si es un apéndice, dolerá en fosa ilíaca derecha. Por lo tanto, está claro que hace mención a la localización anatómica del órgano afectado. Y finalmente, un dolor referido, que fundamentalmente es un dolor que se origina cuando los estímulos aferentes viscerales, producto de un órgano enfermo, entran en la médula espinal al mismo nivel que las fibras aferentes, somáticas con una localización anatómica a distancia y, por lo tanto, el dolor estará localizado en otra región. Por ejemplo, el clásico dolor en cinturón en la pancreatitis aguda, el dolor a nivel del hombro, de la región interescapular derecha o de la región escapular derecha en caso de una colestitis aguda, que definitivamente son dolores referidos. Por lo tanto, la semiología del dolor abdominal, si estamos hablando nosotros de que existe el síntoma cardinal dolor como principal manifestación de una peritonitis aguda, nosotros tendremos que saber identificar la forma de inicio del dolor. Si esta forma de inicio es súbita, básicamente se refiere a perforación y a una alteración vascular. Por ejemplo, un aneurisma de aorta roto, a una ruptura de esófago, una perforación de úlcera gástrica, ¿sí? Pero básicamente será o vascular o perforativo. Si es una instalación del dolor en minutos pero es muy paulatino, podrá ser una pancreatitis aguda, un cólico biliar, una diverticulitis, un cólico renal, ¿sí? Y finalmente, si es que es una instalación muy gradual, será una apendicitis aguda que toma muchas horas en localizarse en fosa ilíaca derecha y el dolor va aumentando increciendo, diverticulitis, colecistitis, obstrucción intestinal. Por lo tanto, la forma de inicio del síntoma dolor abdominal ya nos indica la posibilidad de una etiología, además de la localización, el inicio del dolor, porque ya sabemos
a qué órgano posible puede corresponder dependiendo del tipo de dolor. Por lo tanto, está claro que a nivel del hipocondrio derecho, en los 9 espacios clásicos, se pueden encontrar cuadros que estén relacionados con el hígado, con la vesícula, con la cistitis aguda, con angitis, pancreatitis, abscesos sufrénicos. A nivel del epigastrio, todos los órganos que ya les habíamos manifestado, fundamentalmente estómago, duodeno, páncreas, enfermedad de reflujo, infarto agudo de miocardio de la cara diafragmática. A nivel del hipocondrio izquierdo, que son muchísimas menos patologías, por ejemplo, abscesos esplénicos, infartos esplénicos, ruptura de vaso, que están relacionados con los órganos que están localizados topográficamente a ese nivel. A nivel de mesogastrio, como les había mencionado, gastroenteritis, obstrucciones intestinales y apendicitis aguda. A nivel del hipogastrio, todos los órganos que habíamos mencionado que devienen del intestino primitivo posterior. Y en fosa ilíaca derecha, fundamentalmente, todas las enfermedades que llevan a un síndrome de fosa ilíaca derecha. Apendicitis aguda, la más importante. La enfermedad inflamatoria intestinal, fundamentalmente Crohn, cuando afecta al hilo terminal. La adenitis mesentérica, cólicos renales, pielonefritis, alpingitis, endometritis, embarazos ectópicos, abscesos tubováricos. En fosa ilíaca izquierda, diverticulitis aguda, colitis isquémica, cólicos renal, pielonefritis del lado izquierdo. Y definitivamente esta gráfica muestra, en base a la localización, la posibilidad del órgano etiológicamente comprometido. En la semiología de una peritonitis aguda se alteran algunos pasos, toda vez de que es importante seguir la sistematización en la semiología del dolor abdominal y en el cuadro, en el examen del abdomen. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es hacer una exploración general, no solo del abdomen, sino también de todo el paciente, para ver cómo nos impresiona el paciente, qué apreciación tenemos del estado general y la actitud del paciente, si el paciente asume alguna posición maometana, alguna posición antiálgica, ¿sí? Pero específicamente en la exploración abdominal siempre tenemos que empezar primero por la inspección, ver si es que el abdomen está distendido, si tiene excavación, si tiene presencia de cicatrices, porque si hay presencia de cicatrices podríamos estar tratándose de una obstrucción intestinal, si hay unas masas que sean hernias o eventraciones, si hay hematomas, solamente con la inspección. Inmediatamente de la inspección no se realiza la palpación, se empieza por la auscultación. Porque si nosotros empezamos con la palpación, vamos a aumentar los ruidos hidroaéreos y por lo tanto vamos a alterar la verdadera semiología de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, luego de la inspección se realiza la auscultación. Ver si los ruidos abdominales están disminuidos o si están abolidos, como sucede en los cuadros peritoneales, o están aumentados, como en el caso de las infecciones gastrointestinales, o tienen un timbre metálico, como en el caso de las obstrucciones intestinales. El timbre metálico es característico de este tipo de cuadros patológicos. Luego de eso, recién se pasa a la exploración abdominal a través de la palpación. Siempre debemos iniciar la palpación en el lado contrario al lugar donde se dice que ha empezado el cuadro. Siempre. ¿Para qué? Para evitar una contractura muscular voluntaria del paciente. Primero, la palpación se hace superficial para identificar el tono de la musculatura y luego recién se empieza a hacer la palpación profunda para buscar masas abdominales. Luego de eso se hace la percusión en búsqueda de timpanismo en caso de obstrucción o de matidez en caso de masas visceromegalias o presencia de líquido. Y finalmente recién se pasa a la realización de los medios auxiliares de diagnóstico. Dentro de los medios auxiliares de diagnóstico hay que tener claro que nosotros no vamos a necesitar una batería de medios auxiliares de diagnóstico, sino que como es un cuadro peritoneal y es un cuadro de urgencia, solo deberíamos solicitar aquellos que son imprescindibles para corroborar nuestro diagnóstico o para aseverar nuestro diagnóstico. Por lo tanto, un hemograma será prácticamente de manera, aunque no es lo correcto, pero será realizado de manera sistemática, rutinaria, fundamentalmente para ver si es que hay anemia en caso de algún tipo de pérdida sanguínea, leucocitosis y desvío izquierdo, que es lo que generalmente buscamos en un hemograma.
En la bioquímica podemos, dependiendo del cuadro del paciente, solicitar si es que existe elevación de las transaminasas en caso de que exista citólisis hepática, es decir, daño hepático. Podemos solicitar bilirrubinas en caso de ictericia o eventualmente una lactato deshidrogenasa en caso de isquemia mesentérica. Es un marcador junto con la placa de abdomen muy determinante en la isquemia mesentérica. En relación a otros medios auxiliares de diagnóstico laboratorial, podemos pedir lipasa y amilasa en caso de que haya sospecha de pancreatitis aguda, creatinfosfoquinasa y troponinas en caso de infarto agudo de miocardio, proteína C reactiva como reactante de fase aguda. La proteína C reactiva por sí sola nunca va a significar algo, no tiene especificidad, sino que tiene que estar relacionada con clínica del paciente. Por ejemplo, si es que existe dolor abdominal que está localizado en mesogastro, que luego se localiza en fosa ilíaca derecha, y que sospechamos de una apendicitis aguda y hay una PCR alta, pues la sospecha diagnóstica será mucho mayor, pero la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que se eleva en todo tipo de patologías que no es específica. Coagulación, si nosotros vamos a realizar la cirugía al paciente, el examen general de orina para valorar hematuria, piuria o pruebas de embarazo en mujeres en caso de que sospechemos una patología anexial, y la prueba rápida de HIV. La prueba rápida de HIV en los sistemas de urgencia está siendo cada vez más consolidada y definitivamente debe solicitarse de manera muy rutinaria. Seguramente uno de los estudios más rápidamente accesibles, de los que están siempre disponibles, serán pues la radiografía de abdomen simple, ¿sí? En la radiografía de abdomen simple, ¿qué es lo que vamos a buscar en un cuadro peritoneal? Básicamente, borramiento de las líneas del psoas y borramiento de las líneas preperitoneales. Esos son dos aspectos muy importantes en la radiografía simple. Segundo, vamos a buscar un patrón gasoso intestinal, es decir, la presencia de obstrucción intestinal, es decir, de niveles hidroaéreos de intestino delgado. Siempre les menciono que la presencia de niveles hidroaéreos o de aire en intestino delgado siempre es patológico. Por lo tanto, lo que hay que ver es que si el cuadro corresponde a un ilio reflejo o a un ilio mecánico. Sabemos muy bien que el ilio reflejo van a estar las dos asas al mismo nivel y si será un cuadro obstructivo, los dos asas estarán a diferente nivel. Por lo tanto, esa es la manera más fácil de darse cuenta si es reflejo o es metabólico. Si tenemos un patrón en pilas de moneda, pues obviamente estaremos frente a un cuadro de obstrucción. Y si tenemos alguna causa que haya ocasionado salida de aire del tracto gastrointestinal, pues estaremos frente a un neumoperitoneo. Por lo tanto, la radiografía simple tiene mucho valor en un cuadro de peritonitis aguda, pero el mayor valor es en la obstrucción intestinal, es donde claramente nos da un patrón. Por ejemplo, acá vemos un patrón de obstrucción intestinal en la que claramente vemos un asa que tiene los dos niveles a desnivel, es decir, están levantados, el uno y el otro están mucho más bajos. Si vemos esta otra asa, igual el nivel está acá y el otro está acá. Un cabo del asa es mucho más delgado y el otro es mucho más ancho. Por lo tanto, esto hace mención a un cuadro de obstrucción intestinal. Si vemos claramente una imagen de aire casi triangular, inmediatamente debajo del reborde diafragmático, pues estamos hablando de un neumoperitoneo. Si vemos la triada de Rigler, donde existe una neumobilia, un cuadro de obstrucción intestinal, y aunque en esta imagen no se ve en topografía fosa ilíaca derecha una imagen cálcica, pues este es un ilio biliar, este es un cuadro obstructivo. Ecográficamente, seguramente la ecografía es uno de los estudios que prácticamente está disponible siempre en los servicios de urgencia. Por lo tanto, también es una prueba inicial en el diagnóstico de dolor abdominal, ya sea por patología litiásica, ya sea por patología anexial femenina, ya sea por pancreatitis, ya sea para el diagnóstico diferencial de fosa ilíaca derecha, que es muy importante. Nosotros vamos a, en relación a si es que es o no una apendicitis aguda,
En relación al aneurisma de aorta complicado en pacientes inestables, mientras estamos intentando buscar una conoce como fast ecography, rápidamente puede ser realizada en el servicio de urgencias para ver si es que hay líquidos o si es que dosis venosa o de patología vascular. Por lo tanto, la ecografía es una prueba muy usada en los sistemas de urgencias en los diferentes hospitales. Si bien es cierto, la tomografía es una de las armas, de las herramientas de medios auxiliares de diagnóstico más usadas, ¿sí? Con la tomografía vamos a poder estudiar las causas del abdomen agudo quirúrgico mucho mejor que con las otras patologías. Es la técnica de elección en el diagnóstico de dolor abdominal agudo, hace diagnóstico diferencial con las patologías ginecológicas en pacientes que además estén embarazadas, obviamente, sabiendo que no hay que irradiar mucho a una paciente embarazada. Puede ser el diagnóstico diferencial entre neumoperitoneo y sus causas. Una de las razones por las que más se utiliza es en la isquemia mesentérica, donde tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta, definitivamente, y además en obstrucción intestinal, además de valorar el hilio y de mostrarnos el grado de obstrucción, nos puede mostrar la causa y el lugar donde cambia el patrón obstructivo, por lo tanto, nos puede decir dónde está el pie de asa comprometido. Por lo tanto, la tomografía definitivamente es uno de los medios auxiliares de diagnóstico mucho más utilizados. En relación a que la tomografía, este solo es un ejemplo, sí, pero en la tomografía se puede ver una imagen no compresible a nivel de la fosa ilíaca derecha. Este es el diagnóstico de una apendicitis aguda. Y en relación al cuadro, al tratamiento, fundamentalmente no es que todo lo que vamos a hablar se debe realizar en todo paciente. Obviamente, el tratamiento dependerá de la gravedad de la infección, de las reservas promórbidas del paciente, es decir, no es lo mismo hablar de un paciente joven que un paciente senil, de un paciente delgado que un paciente obeso. Todos sabemos que la obesidad produce una disminución de la reserva funcional del paciente y por lo tanto vamos a estar frente a un paciente de diferentes características y por lo tanto el compromiso fisiológico presente debe ser valorado en el examen físico, saber si es que ese paciente, si es obeso, obviamente tiene una mayor chance de complicaciones. Pero de manera general hay que decir que los pilares del tratamiento son, en primer lugar, las medidas generales de apoyo, en caso de que se las necesite. Si estamos hablando de un paciente que tiene cuadro de 2, 4, 6 horas de evolución, no es lo mismo que un paciente que viene en un cuadro peritoneal de 1 o 2 días, y por lo tanto, ese probablemente requerirá mayor medida general de apoyo, ¿sí? Es lógico. Luego el tratamiento quirúrgico, luego el control de fuente de infección y finalmente el control de daños. Esta es la forma en la que vamos a desarrollar esta última parte del tratamiento. En relación a las medidas generales de apoyo, como les he mencionado, no es que se las debe dar a todos, sino que se debe dar a los que más necesiten cuando tienen un cuadro que es de mucha más data, 2, 3, 4 días. Y estas están definitivamente encaminadas al control de la hipovolemia y al control del estado de choque del paciente, ¿sí? Por lo tanto, si es que el paciente llega si está chocado, lo primero que tenemos que hacer es una reanimación inicial urgente y agresiva, controlando la presión venosa central y la presión arterial media. Es decir, nosotros tenemos que tener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y una presión venosa central entre 8 y 12 centímetros de agua para poder controlar el estado de hipovolemia del paciente. Y en que el caso del paciente no responda a estas medidas, recién debemos valorar el uso de vasopresores, ¿no? El uso de inotrópicos, noradrenalina, dobutamina, etcétera, para mejorar la condición de flujo del paciente. Si se sospecha de sepsis intraabdominal, inicio de terapia antibiótica empírica. Y obviamente aquí hay que decir que la terapia antibiótica empírica no es empezar cualquier antibiótico, sino que se relaciona a los gérmenes que nosotros sabemos que existen en el intestino y que sabemos cuáles son los gérmenes más frecuentemente asociados a nuestra flora hospitalaria, porque la flora hospitalaria es diferente dependiendo del hospital. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué tipo de flora tenemos. Para eso son los estudios
los cortes transversales donde se hacen investigación y cultivos y sabemos qué gérmenes son los que están involucrados. Por lo tanto, cuando hablamos de terapia antibiótica empírica, es decir, es el inicio de tratamiento fundamentalmente para genes gram negativos y anaerobios, pero basados en la flora que nosotros tenemos en nuestros centros hospitalarios. Paralelamente, se debe iniciar un estudio diagnóstico, es decir, se van a correr laboratorios, ecografía, tomografía. En caso de que el paciente requiera, vamos a colocar sonda nasogástrica y sonda vesical. El tratamiento empírico siempre debe ser iniciado antes de la posibilidad de una cirugía. El tratamiento de insuficiencias orgánicas en caso de que se necesiten o cuando sean presentes en el paciente, y además asegurar una terapia nutricional óptima. Acuérdense ustedes que no puede haber un paciente que esté más de 4 días sin comer. Eso se conoce como ayuno prolongado. Por lo tanto, si un paciente con pancreatitis aguda ingresa por un servicio de urgencia, nosotros al segundo o tercer día ya tenemos que estar garantizando la forma de nutrición de ese paciente para evitar su depauperación. En relación al tratamiento quirúrgico, no vamos a entrar en mucho detalle, simplemente tiene por objetivo central lograr el control y la eliminación de la fuente de infección. Por lo tanto, está claro que si es una apendicitis aguda, haremos una apendicectomía. Si es una cierre de úlcera perforada, ya utilizaremos un parche de Graham como cierre de úlcera perforada, o finalmente una cirugía resectiva, una gastroduodenostomía, una gastroyeyonostomía. Si es que eventualmente hay sufrimiento del intestino por obstrucción y perforación, podemos hacer uso de una yeyonostomía o una ileostomía. Si hay una perforación de colon o hay un bulbo sigmoide complicado, haremos uso de una colostomía. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico tiene por objeto lograr el control y la eliminación de la fuente de infección y luego será seguida del control de daños que la hubiera originado. En esta época en la que la laparoscopía diagnóstica ha aumentado muchísimo su uso, obviamente también hay que decir que la laparoscopía diagnóstica no solamente es diagnóstica, sino también en determinado momento puede ser terapéutica. Si nosotros tenemos una duda racional entre una apendicitis aguda y un embarazo ectópico, pues hacemos una laparoscopía diagnóstica y tratamos tanto ya sea la apendicitis aguda como el absceso tubovárico o el embarazo roto, ¿sí? Está indicado en aquellos pacientes críticos con dolor abdominal mal valorable. Por ejemplo, un paciente que ha recibido un TEC y que de repente el paciente tiene un cuadro peritoneal y nosotros no sabemos cuál es el origen, podríamos utilizar una laparoscopía diagnóstica. También es útil en la duda diagnóstica y la posibilidad de diagnóstico es cercana al perfecto, 93 a 98%. Por lo tanto, la laparoscopía diagnóstica ha aumentado muchísimo y ha ido a reemplazar lo que antes era el lavado peritoneal diagnóstico. Por lo tanto, la laparoscopía tiene amplia aceptación y además está siendo utilizada de manera mucho más rutinaria en los sistemas de urgencia. En relación a la cirugía de control de daños, acuérdense ustedes que hay que evitar la triada de la muerte y por lo tanto lo primero que hay que hacer es el control del sangrado, el control de contaminantes, o sea, de líquidos que estén saliendo del tracto gastrointestinal y finalmente hacer la limpieza peritoneal, es decir, de todos los líquidos derramados y los fluidos infecciosos. Se puede plantear laparotomías planeadas o a demanda. Es decir, si nosotros somos capaces de haber cerrado el abdomen, podemos 48 horas después replantear una cirugía en caso ya sea planeada o a demanda cuando encontremos la posibilidad o la necesidad de volver a explorar a ese paciente. El abdomen abierto contenido, que se conoce de una manera general como laparostomía, es decir, dejar el abdomen abierto, hay que tener aquí algunos conceptos básicos, ¿sí? En primer lugar, que altera la anatomía y la fisiología, fundamentalmente la fisiología de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, cuando hay una laparostomía, deja de haber una dinámica de fluidos, y eso es bien importante. En segundo lugar, la posibilidad de una peritonitis terciaria se aumenta mucho con la laparostomía, pero las bondades que tiene es que facilita la exploración frecuente de los pacientes. Acuérdense ustedes que existen muchas formas de laparotomía. La más clásica es la utilización de una bolsa de Bogotá, es decir, aquel
invento que ha producido el doctor Borraes en Bogotá, que de hecho lleva su nombre, ¿sí? Con la colocación de una bolsa plástica para poder limitar el exterior con el interior de la cavidad peritoneal. Esa es la bolsa de Bogotá, que de hecho ya ha sufrido algunas modificaciones. Ahora ya se ponen 2 bolsas en vez de una, pero bueno, eso es un aspecto meramente técnico. También existe la colocación de un cierre, lo que se conoce como zipper, del inglés cierre, ¿sí? Y por lo tanto, zipper es mucho más fácil, se abre y se cierra la cavidad peritoneal cuando ésta se fija a la aponeurosis, y por lo tanto se puede reexplorar fácilmente al paciente. Una de las formas de la aparatomía de moda desde hace por lo menos unos 5 o 10 años es el sistema al vacío, que probablemente tenga la mejor opción. ¿Por qué? Porque cuando se hace una bolsa de Bogotá, los músculos se contraen y la posibilidad de cierre de la pared es muchísimo menor. Esto no sucede con la succión continua, es decir, con la aspiración continua, ¿sí? Y por lo tanto mejora la posibilidad de cierre. Por lo tanto, la laparostomía tiene una aplicación limitada en aquellos pacientes en los cuales no se puede cerrar el abdomen y más bien lo que se pretende es aumentar el continente frente al edema o a la noxa que ha habido en la cavidad peritoneal. Estos son algunos esquemas de peritonitis, algunas gráficas de peritonitis aguda, donde ustedes pueden ver una isquemia mesentérica masiva. Luego de haber resecado se hace una anastomosis, aquí está la anastomosis de todo el segmento y se ha sacado todo el segmento restante, una apendicitis aguda, obviamente aquí ustedes están viendo el ovario, las trompas y aquí el apéndice inflamado con pus y finalmente aquí la apendicectomía ya realizada. Un cuadro de colecistitis aguda con una vesícula necrosada, una vesícula de grado 3, es en gravedad de la clasificación de Tokio. Por lo tanto, obviamente, estos son cuadros que llevan a una peritonitis aguda. Eso es todo lo que quería comentarles. Por favor, si existe alguna pregunta, tenemos un par de minutos para las preguntas. Ok, les quedo muy agradecido. Me da mucha pena no estar en la facultad para poder estar con ustedes, pero por suerte, miren, hay 25 personas en el auditorio. La anterior clase, que fue hace un par de semanas, habían 33. Muchísimo más de lo que hay en forma presencial, o sea que con lo cual estoy súper tranquilo. Les agradezco por su atención. Nos vemos en clases. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.